Bueno, voy a poner a grabar. En primer lugar, voy a dar la bienvenida a todos los participantes y voy a daros las gracias también por participar en este webinar que, tal y como lo ha pensado la licenciada Gretel Esandri-Scholz, es una introducción para el curso que va a empezar la semana que viene, el 8 de marzo, bajo el título El amor y el deseo en psicoanálisis. Gretel ha querido titular este webinar Piel. Me parece súper acertado, dado que ella lo piensa como una gran zona erógena del cuerpo y que se ha visto, podemos decir, particularmente afectada en este último año que hemos transitado rodeados, invadidos, traumados, incluso diría agujereados por la pandemia. Entonces, me parece que vamos a poder hablar del deseo, del amor y de la piel, del encuentro de los cuerpos, de aquellos que no nos hemos podido encontrar, de cómo va a ser la vuelta incluso, que podamos pensar y conversar sobre ello. Sin más, voy a pasar a presentar a Gretel. Gretel Lisandri-Scholz es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UBA, es posgrado de especialización en psicoanálisis, una carrera de posgrado en entornos virtuales de aprendizaje por la Universidad Católica, integró el equipo de urgencias de psicopatología del acto del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez y además ha sido galardonada con 5 premios nacionales por su programa de radio, que no lo sabía Gretel y me ha parecido interesantísimo y ojalá pueda Dato de ponerme a color. escuchar alguna cosa sobre un programa súper interesante, Dos Pasiones, Música y Psicoanálisis. Mejor programa sociocultural y además ha sido coordinadora docente general de la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Por otra parte, es autora de varios libros, entre ellos Mi papá es virtual, Cibervínculos 2019, Edipo Reina, Neurosis, Pulsión y Objeto A del 2020, y coautora de algo que nos interesa particularmente también para pensar los efectos del COVID, que es efectos del COVID-19 en la salud mental, muy reciente. Bueno, yo agradezco muchísimo a Gretel que haya querido dar este webinar y que podamos conversar con ella para que nos dé ganas, además de inscribirnos al próximo curso. Muchas gracias, Gretel, y Gracias a vos, adelante, cuando Cons, por quieras. la presentación. Parece una monstruosidad ese currículum. Lo que menos quiero, por favor, es que esto sea un webinar magistral, ¿sí? Me encanta la interacción de todos. Quiero que todos nos sintamos como pares. Así que yo les doy la bienvenida. Digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sé que hay gente de todo el mundo, ¿sí? Sé que está España, Uruguay, Chile, Colombia, México, lugares de Argentina. Así que bueno, ¿qué más decir que empezar este webinar que se llama La piel en conjunto con el distanciamiento social, cuando hoy estamos todos juntos a través de la tecnología? Eso sí, sin uno de los sentidos, ¿no? La piel. Aquí no está el contacto ni el tacto, ¿sí? Entre nosotros. Así que bueno, vuelvo a insistir con lo mismo. Les agradezco. No quiero una clase magistral, sino que interaccionemos entre todos como pares. Y voy a decirles qué es lo que me llamó la atención y en realidad cómo empecé a armar este webinar, ¿sí? Porque bueno, de teorías tenemos mucho, tenemos libros y demás, pero creo que el bien hacer del analista tiene que ver con poder resignificar todas aquellas palabras, frases y libros que nuestros maestros nos enseñaron, ¿no? Obviamente yo soy una apasionada de Freud, de Lacan, y con ellos intento amalgamar todo este webinar. ¿Por qué la piel? Porque no es casual que hoy estemos ante una fuente de sufrimiento, ¿no? Cultural, que es la omnipotencia de la naturaleza, que nos lleva a un distanciamiento social, ¿sí? Donde de repente podemos tener el otro enfrente, poder verlo, escucharlo, pero no tocarlo. Y sabemos esto también que es una fuente de angustia, el distanciamiento social.
En tanto sabemos que hay un virus, ¿sí? ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿No? En tanto hay un virus, ¿sí?, que nos causa sufrimiento, que nos angustia. Y acá hay una cuestión muy importante de lo que es el concepto de angustia. Que Lacan dice, la angustia es un afecto que no engaña. Y aquí va a venir como la amalgama que quiero hacer con la piel. Un afecto, afectados por un otro. El otro me afecta. Yo casualidad que me puse a pensar, en tanto esta angustia, ¿por qué angustia tanto distanciarnos del otro? Desde ya poder decir que podemos creernos independientes, pero es un pensamiento falaz la independencia. Por supuesto, hay grados de independencia. En tanto, no es lo mismo un niño indefenso, un recién nacido, que un adulto. Sin embargo, en lo cotidiano también tenemos frases al estilo, vos no cortaste el cordón umbilical, ¿no? También escuchamos en un discurso coloquial, esto es cuestión de piel, ¿sí? Y en esta clínica que hoy está llegando, nueva, porque estamos atravesados por una pandemia, y lo diría así, no por la muerte misma, sino por lo mortífero, o la idea de finitud de la cual el neurótico nada quiere saber, ¿sí? Angustia. Entonces, me puse a pensar en estas cuestiones que uno tiene. La piel, ¿cuál es el primer roce? ¿Cuál es el primer contacto que tenemos los seres humanos? Que como tales somos seres sociales. Entonces, dentro de un contexto esperable, dije, bueno, cuando salimos de la placenta, alguien nos espera, podemos decir, ¿no? Podemos pensar que el médico, insisto, en un contexto esperable, apoya el niño en el cuerpo materno. Sin embargo, me fui más atrás y dije, ¿se podría pensar que el primer contacto es con el canal de parto? ¿Alguien pensó esto alguna vez? Porque luego sí el niño es tomado y ya es traumático. Tal es así que es el primer acto de independencia, muy precaria aún, cuando salimos del cuerpo materno, ¿sí? Un cordón que aún nos une, una dependencia con el otro, que a través de la vida, por más que tengamos armas simbólicas para ir independizándonos, seguimos condicionados por un otro. Hoy nos condiciona un virus. No tomemos al otro solo como una persona, ¿sí?, sino como la otredad, algo, otro del cual dependemos. Esto causa angustia, porque, insisto, es falaz el pensamiento de que somos libres. No somos libres. Siempre hay un otro. Y en este distanciamiento social, creo que justamente es de lo que nos damos cuenta, por decir así. No podemos tocar, no podemos abrazar. Y también hay algo muy importante a la hora de que el niño nace: el olor de la piel materna. ¿Alguna pregunta hasta acá? Continúo. Así como dije que la piel es el órgano más grande del cuerpo, también podemos decir que el ser humano tiene una cicatriz universal. Y este es el ombligo, ¿no? No es casual que Freud llame el ombligo del sueño como aquel núcleo real que no tiene representación. Aquello que puede percibirse, pero no puede decirse. El ombligo, ella es la marca que nos dice que el sujeto por allí pasó. Y esta es una definición del inconsciente que a mí me gusta mucho, ¿sí? Porque a veces decimos el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? El inconsciente es un sistema y una cadena de pensamientos que causa efectos en el comportamiento del humano. Pero también me gusta pensarlo como aquello donde el sujeto pasó. Por allí
pasó el sujeto, sujetado a un lenguaje. Pasó por el deseo. Convengamos algo. Este niño que nace, ¿bien? Va a depender mucho del deseo materno. Y aquí es donde se empieza a engarzar un poco también el tema del curso, ¿sí? Porque ser mamá no es tener un hijo. Ser mamá es una construcción cultural. Freud dice, el que ama se hace humilde, debe renunciar a una parte de su narcisismo. ¿Qué me pueden contar de esas mamás si no renuncian a su narcisismo y a las demandas de un niño indefenso? Esto es una posición cultural, el ser mamá. Y este ser mamá es desde antes de que el bebé sea concebido, de que el niño sea concebido. Y no solo eso, en el cuidado de los 9 meses. Supongo que también, más allá de que estemos en diferentes partes del mundo, en lo coloquial, porque acá me gusta aplicar el psicoanálisis, en lo coloquial, porque si no nos vamos a lo teórico y a lo magistral, ¿no? ¿Acaso no podemos ver que algunos niños nacen con una marca en la piel? Y dicen, es de nacimiento. Y dicen, no, porque una vez me golpeé, ¿no? Puede llegar a decir una mamá, una vez me caí. El cuidado durante el embarazo tiene que ver con el deseo materno y la llegada del niño al mundo, que va a condicionar el grado de independencia y de indefensión del niño. Yo ahora quiero compartir la pantalla siempre y cuando no tengan una pregunta por hacer. En tanto es un caso de una paciente de Lacan, Susan Ommel, perdón por la pronunciación, ¿sí? ¿Ok? Que justamente lo que me interesa, más allá de lo que dice, por supuesto, es un pasaje que hace. Pasa de relatar un sueño a relatar su historia. Y justamente lo que se marca aquí es lo que hace Lacan tan diferente a lo que hoy suponen las reglas del psicoanálisis. Neutralidad y abstinencia, ¿no? El paciente allí, el contacto no. Entonces quiero que estén bien atentos en este pasaje del relato, ¿sí? ¿Y cuál es la actitud? Porque esto es un acto analítico que tiene Lacan. Quiero que escuchen lo que ella relata. Así que voy a sacar el micrófono, ¿sí? Un minuto y voy a compartir pantalla.
¿Conocían este caso? ¿Qué pueden decir? ¿Vieron el pasaje? El sueño siempre convoca al soñante. ¿Qué pueden decir? ¿Qué les pareció? ¿Hay angustia? ¿Qué decís, Mario? Sí, un poco de angustia, de incomodidad, de quedarme un poquito sin piso, sin suelo, ¿no? De estar ahí como tratando de agarrarme también de eso que sucedió allí. Sí, es angustiante, el horror de la muerte, ¿no? Y oh casualidad, la dependencia de un otro. No somos libres. No todo depende de nosotros, ¿sí? El otro existe. Y he aquí un sujeto sujetado a un lenguaje. ¿Qué hizo Lacan? Resignificó, metaforizó esa piel. Juxtapó. Y allí ahora hay una caricia. No cambia el dolor, se modifica. Eso está marcado en la piel. Así está el inconsciente, estructurado como un lenguaje. Y lenguaje no es la lengua, es la palabra, es el gesto, es la caricia, es el abrazo, es la mirada. Los veo muy callados igual. Creo que es fuerte este caso, en tanto uno imagina, ¿no? La muerte muy cerca. ¿Bien? Y cuando la muerte se acerca, es traumática. En tanto el neurótico reniega la finitud. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Vieron el pasaje donde ella empieza a decir, perdón, Sara, sí, ahora te veo? ¿Puedo decir algo ahorita? Claro. ¿O quieres? Yo pensaba en cuánto Lacan apeló a la humanidad, ¿no? Para transformar la muerte en vida. Y tal es así que la paciente 40 años después, al relatar su historia, volvía a sentir el gesto y la caricia en su piel. Y ciertamente, bueno, el holocausto, el genocidio nos moviliza a todos, quizá algunos más que otros, aquellos que descendemos de quienes fueron asesinados en el genocidio. Sin embargo, y a la vez, lo que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, recluidos, asustados, escondidos, en lo personal me hizo pensar, que me encanta cuando tú dices me hizo pensar, creo que eso es pura libertad, la capacidad de pensar es libertad. Es propia. De tal manera que durante todo este año de pandemia, encierro, miedo, angustia, muchas veces he pensado en aquello que relata la paciente de Lacan, ¿no? Y en lo que fue esos tiempos de terror y miedo y muerte. Eso era. Absolutamente. Muy bueno tu pensamiento. Creo que de esto se trata, ¿no? Porque si no, insisto, nos vamos como a los libros y a las teorías y nos quedamos solo con eso. Y está muy bueno lo que decís, porque la muerte y la sexualidad es traumática en sí mismo. ¿Sí? Traumática en sí mismo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien vio el pasaje de relatar un sueño y decir, eran las 5 de la mañana? Esto es un pasaje de un sueño a un real, a un relato de una historia, ¿no? Donde fue real. Y ella lo sueña. En tanto Lacan tiene este acto analítico
que hoy, insisto, con las reglas del psicoanálisis, neutralidad, abstinencia, ¿no? Los analistas, ¿bien? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el dolor, ¿alguien se puso a pensar qué es el dolor? Podemos pensar que es energía, Gretel, sí. ¿alguien quiere intervenir? Walter. No Ha lo veo, puesto perdón, un sí, claro que mensaje. sí, perdón. Y tenemos un comentario también de Janet que hay que leer después. Bien, Sí. a ver si lo veo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, no sé, tengo un problema que no puedo activar la cámara. Ah, con razón, Walter, no te estoy viendo. Bueno, Mucho bienvenido gusto. igual. Un Mucho encanto, gusto. gracias. Mucho gusto acá desde Uruguay. Bienvenido a Uruguay. Estaba pensando, a partir de esto que vos dijiste, y perdoname el tuteo, Eso se trata. esto de la muerte y la sexualidad. Uh-huh. Y estaba pensando cómo Lacan, con esa caricia, puede hacer una marca, una representación de algo que, como bien tú dijiste, no tiene representación. Uh-huh. La muerte, ¿tá?, es justamente eso, algo a lo cual le tememos porque no hay representación psíquica de la muerte. Exacto. ¿Cómo simbolizamos algo que no tiene representación? En cambio, Lacan con ese acto, ¿tá?, le da una inscripción. Exacto. En el Lo psiquismo. inscribe. Lo inscribe, claro. Sí. Así como por allí pasó el sujeto, hoy vuelve a pasar resignificando la escena. Esto es lo que intenta hacer el neurótico, repetir para corregir. ¿Sí? Lo que pasa que lo repetimos actuándolo, sin darnos cuenta. Todo lo que no se recuerda se repite actuándolo. Y aparte, Walter, me hiciste disparar otro pensamiento. Porque cuando Cons dijo una gran zona erógena, ¿sí?, allí están las pulsiones. ¿Cómo se apuntala la pulsión de vida y la pulsión de muerte? Que esto es lo que descubre Freud en Más allá del principio de placer en 1920, cambiando las teorías pulsionales. Cómo una se apuntala a la otra y cómo marca en este gesto el lenguaje metaforiza esa marca. ¿Pueden ver esto? Es otra huella del inconsciente. Entonces sí, pasó por allí, pero también ahora pasa por otro lugar resignificado. Esto es el psicoanálisis, resignificar, ¿no? Porque ¿qué cura el psicoanálisis? Posiciones, padecientes. Eso cura el psicoanálisis. Los pacientes nos vienen a contar en el motivo de consulta, estoy tan feliz que vengo. Por lo menos no es lo esperable, ¿no? Vienen con un padecer. Allí, como fueron a Freud, ¿no? Una historia de padecimientos. Y si hay algo que le encanta al neurótico, que lo regocija, es justamente revolcarse en su asiago, ¿no? La castración, aquello que no se puede. Y vienen las fantasías del neurótico. ¿Sí? El neurótico pide garantías. ¿Para qué? Porque aquí se engancha el deseo. Para acceder al acto del deseo. Lo contrario del deseo es el miedo, porque el deseo es riesgo. Y ahí no hay garantía. En el riesgo no hay seguridad. El deseo es valentía. Y podemos pensar que su contracara es el miedo, no arriesgarse, no pasar al acto del deseo. Hay un comentario también que dijiste, Ani, perdón. Sí, a ver, lo leo, a no ser que Janet quiera hablar, pero lo he escrito acá, dice, ahora no es posible detener ese contacto con la piel, ni siquiera con la mano, solo la escucha y la mirada. Me pregunta, ¿cómo será posible ahora llevar a cabo esas resignificaciones, ese lenguaje?
Más abajo dice, creo que la guerra ahora en la pandemia, creo que ahora la guerra es la pandemia. ¿Cómo transmitir esa ternura? Eso es lo que nos dice Janet. Wow, qué pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo resignificar la ternura? ¿Cómo transmitir esa ternura? ¿Cómo transmitir esa ternura? ¿Qué se les ocurre? ¿La palabra? ¿La mirada? No te toco, pero ¿puedo decirte algo? ¿Me escuchás? ¿Puedo leerte si no estás tan lejos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se puede resignificar? Porque nos está atacando algo mortífero, ¿sí? Y depende de nuestras herramientas simbólicas. ¿Le damos terreno o no para parasitarse? Quizá también esto, digo, lo primero que se me ocurre tiene que ver con esto que dices de esta apuesta deseante, que implica un riesgo. Y bueno, creo que Lacan en ese acto analítico también pone en evidencia que el lenguaje no alcanza y que Claramente. el análisis justamente está en esa frontera y haciéndonos saber que hay un límite, y ahí es donde pasa el acto, sabiendo que hay un riesgo, pero está como, digamos, instalando el deseo, ¿no? Que tiene Claro que sí. En la piel se manifiesta el deseo. A ver, otro ejemplo cotidiano. Nos encontramos frente al ser amado y nos ponemos colorados. ¿Este no es el bebé acariciado de niño? ¿No se manifiesta a través de la piel el deseo? ¿Un escalofrío? En la piel se manifiesta. Y bien lo que dijiste, un límite, Ani, porque la piel es el límite entre lo externo y lo interno. Es una capa fina, algo divisorio. Una gran zona erógena. La piel y sus pliegues. Y sus pliegues. Claro. Claro que sí. ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo se puede resignificar? Todos nos esperanzamos con un reencuentro. ¿Todos? ¿Todos apuestan al deseo en esta pandemia? Hola, me gustaría participar. Sí. Te escucho muy bajito. A mí se me ocurre, porque me gustó muchísimo esta última pregunta, entonces creo que podríamos encontrar como fortaleza en lo que ahora son nuestras debilidades, ¿no? Que es todo esto de la pandemia que nos aleja, pero felizmente contamos con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Así que, como tú dices, comunicar, no solamente es decir, no solamente es estar físicamente, pero de alguna manera podemos llevar nuestra presencia a través de los medios tecnológicos, ¿no? Y utilizar eso para transmitir la ternura. Ahí sí, con texto, con audio, con cosas, con detalles, con música, con todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Pero utilizar estos recursos que felizmente sí que se han desarrollado más o menos bastante, podríamos decir, para compartir esa ternura de una manera diferente, ¿no? No en presencia, pero como tú lo dices, con la mirada, con el mensaje, con lo que podemos escuchar de la otra persona, pero haciendo nuestras estas herramientas y utilizándolas, ¿no? Para poder compartir esta ternura que nos es tan necesaria ahora mismo. Exacto, Alex. Y si nos ponemos a pensar, en realidad la tecnología existe antes de la pandemia, ¿no? Y ya la veníamos utilizando justamente para no distanciarnos de un otro que tal vez está en otro país, en otra provincia, en otro lugar. ¿No? O sea, qué casual. Entonces podemos llegar a personas que están muy lejos. Claro. Hay personas, seres queridos, que se han ido a vivir a otro país y, sin estar en pandemia, y sin embargo utilizamos la tecnología para poder acercarnos, ¿verdad? ¿Es lo mismo? Claro, No. A veces se mantiene en un aspecto un poco frío, así como te llamo, te digo, estoy bien, como una notificación, ¿no? Estoy bien, todavía sigo aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más bien llenarlo con todos los elementos que podríamos utilizar a nuestro favor para compartir la ternura, no solamente la notificación de sigo aquí.
Exacto. Entonces ahora estamos en un medio muy visual, ¿no? Entonces utilizar imágenes, ese tipo de cosas. Está bien, pero yo tengo una pregunta, Alex. ¿Es lo mismo que yo virtualmente te entregue esto? ¿Sí? ¿Que te entregue esto? No es igual. Tu cara lo dijo. Tu sonrisa lo dijo. Ese es otro gesto, ¿no? Que se siente. No con el contacto, por lo menos de piel. ¿Mm? Muy interesante lo que decís, Alex. Porque con esto nos vamos a tener que entrenar también. ¿Cómo se vuelve? ¿Qué hay de aquellos niños que sus primeros pasos, donde está el maternal, el preescolar y demás, no salen de la casa cuando empecé este webinar diciendo sobre el vínculo de dependencia materno? Lo social, lo cultural, otros vínculos fuera de la familia, exogámicamente, en donde la madre también es un ser deseante y quiere apartarse de este niño, ¿no? Bueno, hoy me tengo que encontrar con las chicas porque no puedo más, quédatelo vos, ¿no? Como si prácticamente fuese una especie de cosa que decís basta por la saturación y la demanda, ¿sí? Porque este es el circuito primordial, la demanda y la interpretación de la madre. El niño llora, la madre interpreta. ¿Ah? ¿Por qué llora? Porque tiene hambre, porque tiene cólicos, porque no me quiere. ¿Quién interpreta? He aquí la lengua materna. ¿Sí? El estar sujetado es un lenguaje materno. Por supuesto, si hablamos de la neurosis, este lenguaje comienza a relativizarse, en tanto vínculos sociales, cultura y la entrada del padre, ¿no? Cortando este vínculo primordial. ¿Pero qué hay de estos niños? ¿Por qué no pensarlo así? ¿Cómo me separo de esta mamá con la que estoy todo el día porque no va al colegio, la madre no puede salir? ¿Se han planteado esto también? ¿Cómo se vincula con el otro no en mayúscula, en minúscula, con el par? Gretel, hay una pregunta interesante acerca de la relación de lo que estás hablando con el sexo cámara, el sexo virtual, los encuentros virtuales. Y yo añadiría también en este cómo se vuelve, ¿qué pasa con la pubertad, los encuentros con el otro sexo? ¿Qué ha pasado este año? ¿Cómo va a ser el retorno? Porque antes podíamos incluso pensar que los adolescentes estaban en una posición bastante autística y con una dificultad importante a la hora del cuerpo a cuerpo. Esto ha sido una ausencia del cuerpo a cuerpo, realmente una elisión. Entonces, ahora, ¿cómo lo pensamos? ¿No? ¿Cómo va a ser el retorno? ¿Habrá un deseo mayor? Es una ciencia ficción lo que estoy preguntando, pero por pensarlo, ¿no? ¿Qué pasará? Yo, en realidad, como pienso al deseo, sin entrar obviamente en cuestiones más profundas como las que van a hacer en el curso, se desea porque está prohibido. En la psiquis hay una ley de prohibición del incesto y el asesinato, y porque está prohibido ese deseo. Con lo cual, en esa prohibición y en ese agente de castración que vendría a ser la ley paterna, bien, en tanto, vamos a decirlo más criollo, como dice Serrat, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, ¿sí? En donde el niño desprende, aunque con sus berrinches, con su frustración, del vínculo materno y el padre le da también una habilitación al deseo, ¿sí? ¿Cómo se puede pensar? Me quedé con esto que dijiste, dijiste una cuestión autística, previa a la pandemia, ¿lo pensaste? ¿Algo autístico? En realidad lo pensaba en relación a los gadgets y cómo eso estaba aislando a muchos sujetos y evitando el cuerpo a cuerpo, el encuentro cuerpo a cuerpo. Bien, yo creo que en este sentido la pandemia viene bien para una justificación autística previa, ¿no? En tanto ya dijimos, el deseo es riesgo y el contacto con otro cuerpo es la marca de la castración. Es la marca del deseo, desear a un otro.
sentir por un otro, renunciar a mi narcisismo, porque amo. Es una práctica autoerótica. Insisto, cada uno toma sus armas, porque también es verdad que hay gente que se encuentra en esta pandemia, ¿sí? Matrimonios siguen juntos. A ver, noviazgos de años y demás. Vos estás tal vez hablando de esta cuestión adolescente, pulsional, ¿no? Que explota, sobre todo, como vos decís, en la pubertad, ¿sí? Donde cómo se regula al no poder plasmarlo en el exterior, ¿no? En tanto, como bien dice la pulsión, aquello que no va hacia afuera, viene para adentro, para hacerlo criollo, ¿no? Vuelta hacia la propia persona, dice Freud. En vez de trastorno hacia lo contrario. En vez de al hacia afuera, es al hacia adentro. Entonces yo creo que todo esto tiene que ver con una cuestión muy cultural, más allá de la pandemia, pero como bien dice Freud también, el malestar en la cultura. Las fuentes de sufrimiento son tres: la omnipotencia y la naturaleza, que es de la que estamos hablando. La caducidad en el espejo, que es la muerte misma. Vos dijiste los pliegues, Ani. Sí, los pliegues en el espejo se empiezan a notar en la piel, ¿sí? Y el vínculo con el otro. No existe el ideal. Sí. No, que hay una intervención. ¿Quién habló? Sí, yo. Sí, hay dos. Hay una intervención de Lili Suárez. Sí. Que dice, la distancia puede, me parece importante porque apela a algo muy lindo. Dice, la distancia puede también agudizar los otros sentidos. Hay melodías que nos ponen la piel de gallina, o podemos observar un atardecer que entra por la vista y lo sentimos en el cuerpo que se estremece. Quizá el pensamiento requiere entrenamiento. Yo esto añadiría que la función del arte frente al horror. Total. Porque claro, en la conformación familiar edípica, la prohibición del nombre del padre, en fin, entramos a una dimensión simbólica, pero aquí nos encontramos con un real, con el horror, y es no toques al otro porque lo matas o te mata. Y entonces ya ahí, ¿cómo aparece el deseo luego de eso? No es... ¿Desaparece el deseo en realidad, Ani? Yo diría que acá estamos en una lógica de cómo velamos ese horror, y quizá esto que propone Lili es muy interesante porque sí creo que hay algo que se tramita a través de la obra de arte, por ejemplo, de una experiencia estética, porque no decir la obra de arte en el sentido mayúsculo, ¿no? De una invención subjetiva que hace tocar algo que resuena en lo más íntimo. Porque claro, el inconsciente no se clausura con la clausura, ¿no? Aunque esté en peligro, pero eso ya tendríamos que entrar a la lógica del capitalismo, en fin, ¿no? Nos vamos por otra deriva. Pero bueno. Exacto, me parece genial lo que dice Lili, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, resignificar el abrazo, la caricia. ¿Por qué? Porque ahora no falta. Entonces, el deseo es falta, ¿sí? Deseo lo que falta. Y hoy también se resignifica este lazo con el otro. No poder verlo a través de una computadora, no poder tenerte frente a frente y poder abrazarte. Acá en Argentina, supongo que también en las otras partes del mundo, alguien que ha perdido un ser querido por el COVID, no pudo despedirlo. ¿Qué pasa con los duelos? No se han podido despedir de un ser amado. Un día entró en un hospital, le diagnosticaron COVID y no lo han visto más. ¿Dónde está el simbolismo del duelo? Antes hice una pregunta. ¿Qué creen que es el dolor? El dolor es energía psíquica, es libido, ¿sí? Para eso los procesos del duelo, para que ese libido se reorganice. ¿Bien? Es la energía pulsional, pulsión de vida, pulsión de muerte. Ante una pérdida, ¿sí? Lo mortífero. Pero se apuntala con la de vida. Por el dolor, es energía psíquica. ¿Qué pasa entonces con esta real que irrumpe, donde ni siquiera permite lo simbólico de duelar a un ser querido? Verlo por última vez, aunque sea lamentablemente
en un velorio. Más allá de las culturas, ¿sí? Yo estoy hablando aquí porque hay algunos que también entiendo festejan. Son culturas, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con esa energía psíquica? ¿Cómo volver? Yo creo que tiene que ver con muchas de las construcciones psíquicas desde el inicio, les diría. ¿Qué herramientas simbólicas se tuvieron para atravesar una muerte? ¿Qué herramientas simbólicas se utilizaron para duelar un amor? Porque Freud lo dice, ¿no? Nadie está tan expuesto al dolor como cuando ama. ¡Wow! Riesgo. Si no, nos quedamos en lo infantil. Yo gusto de vos y vos gustas de mí. Si no, no. Y suena irrisorio. Y es infantil. Pero es así. El espejo se cae cuando este amor no retorna. Muchos dicen que estar enamorado es el mejor estado. Depende. Porque dependo de un otro. Que se enamore también o no. Y toda esa energía psíquica, duelarla hasta que aparezca el próximo personaje, ¿no? Que como bien dice Freud, son proyecciones infantiles en estos personajes que parece que no conocemos. Sin embargo, dice Freud, sí, que los conocemos. Algún rasgo de ellos sabemos, que están tallados en el inconsciente, porque por allí pasó el sujeto. ¿Van? Yo no sé a dónde, ya. No sé en qué horario estamos. Si hay alguna otra pregunta. Sí, había un comentario anterior al de Lilian, que es, sin embargo, de Patricia Ramírez. Sí. Sin embargo, parece que a pesar de las posibilidades que existen hoy en día para estar en contacto, algo se pierde en el contacto que no es piel a piel. En tanto, es lo más primario. Quizá en la piel se inscribe la indefensión y el desamparo. ¿Acaso cuando nacemos el sostén, ¿sí? ¿Es lo mismo que te sostengan o no? Que alguien te agarre de la mano para cruzar la calle, que te deje solo. Estamos hablando de lo cotidiano, que esto es lo que me importa, ¿no? Poder comprenderlo y plasmarlo, porque insisto, si no leemos el libro y no entendemos el psicoanálisis y después se aplica o se escucha de que es vetusto. No, esto es el psicoanálisis es aplicable al contexto actual, ¿no? Hay alguien que habla del acto de Lacan, justamente. Pensaba que el acto de Lacan es Ingrid García. Pensaba que el acto de Lacan, como un acto transgresivo, un acto sin mediación de pensamiento, es un acto de amor humano, un acto tan singular y que marca. Hoy volver a estos actos es presentificarse con actos no solo como mediados por la tecnología. Lacan dice, soy donde no pienso y pienso donde no soy. No pensó, actuó. Allí era él. Y no creo que haya sido en vano que esta paciente, después de 40 años, ¿sí?, aún recuerde esa caricia. Fue fiel ese acto, ¿no? Fidedigno, genuino, se notó. No fue un acting, fue un acto. Un acto que cambió el significado del significante piel. Porque eso es un significante. Algo que significa algo para alguien. Una palabra, una cosa, una persona. Un significante es algo que significa algo para alguien. Voy a dar un ejemplo. La frase te amo, muy romántica y demás. ¿Es lo mismo que lo diga el ser amado a que lo diga otra persona? El significante es el mismo, el significado es otro. Y esto es singular.
Esto tiene que ver con el inconsciente del sujeto, sujetado a un lenguaje. Insisto con la palabra cotidiana, la frase, cuestión de piel. Esas personas que no sabemos qué pasa, no hay química, lo cotidiano, ¿no? Remite a esto. ¿Alguna otra pregunta? Porque estamos llegando al horario, igual seguimos un poquito más. Sí, tenemos un comentario, pero yo quería, antes de leer el último comentario, en todo caso, hacer un hincapié en esto que tú llamas la resignificación, y que para mí en el caso de Gestapo a Gestapo hay también una ruptura absoluta de la significación, es decir, como si fuera una destrucción en pedacitos de eso que estaba ligado efectivamente a un significado y a lo real, pero lo real está lejos de una significación. Y como bien dices tú, está lo que le pasa a cada uno con eso, que le va a dar un sentido, ¿no? Pero me parece que el pasaje Gestapo o Gestapo tiene que ver también, además del acto en sí mismo y del tacto, con una destrucción absoluta del significado. Es que de esto se trata también el trabajo de análisis, a ver si te entendí o capté la idea. Efectivamente, sí, era por subrayar eso, ¿no? En tanto, acá no se trata de darle más significado a un significado. O quitarle el significado diciendo, no, no es eso. A ver, para el sujeto un significante tiene un significado X. La idea de análisis es vaciar de significado ese significante, aunque parezca redundante, perdón, y darle una nueva significación o resignificación. Destruir, ¿no? Ese significante tan amo, que está tan impregnado, tan dibujado en el inconsciente, en la piel, ¿sí? Reventarlo, por decir así, y darle un nuevo sentido, que ahora es ternura, no es agresión. Entonces, en esos gestos también se manifiesta la ternura, ¿no? La madre tierna, en lo esperable, ¿sí? Estamos hablando de situaciones esperables donde se jugó el deseo materno, más allá de sus faltas, fallas y demás, ¿no? Pero donde esto está jugado, donde el riesgo estuvo, ¿sí? ¿A eso te referías, Cons? Efectivamente a eso me refería. Bien, vamos bien. Quería leer un comentario. Sí. En la pandemia es de Alfredo Silva. En la pandemia nos han dicho que nos enfrentemos a los problemas con la resiliencia. ¿No acaso esta necesita de resignificación? Qué buena palabra. Qué buena frase en realidad. Porque qué común escuchar esto de la resiliencia. No, vos sos resiliente. A ver, esto tiene que ver con cada uno. Este universal que se pone en las palabras frustra al sujeto. ¿Por qué tengo que ser resiliente o tener todas las armas? Y si esto que está sucediendo hoy tiene que ver con la muerte de algún ser querido, con la enfermedad de alguien, porque esto también se resignifica. La historia, ¿sí? Por eso pasa esto de Susan, en tanto dice, en el sueño eran las 5. No, eran las 5. ¿Sí? Entonces, esto de universalizar en lo positivo, porque vos tenés que salir adelante, porque ya está, ya pasó el tiempo, vos tenés que salir, divertirte. No, frustra al sujeto. La singularidad que se trabaja en el análisis, por algo es. Porque si no, armamos todos un conjunto y hacemos todos lo mismo, con las mismas herramientas, con las mismas cosas, total, así suponemos que todos somos resilientes y listo. No, es insano pensar así. De hecho, esto es traumático, porque en la identificación con el otro, en tanto el otro, por otra historia, por otras armas, puede ser un poquito más resiliente, porque es mentira su absolutismo. ¿Sí? La castración nos atraviesa. Somos seres mortales, seres del deseo. Nos equivocamos, ¿no? Castrado significa que fallamos, ¿ok? Pero si me identifico con el otro sale y yo no, ¿dónde queda el sujeto? Sujetado a un lenguaje universal.
Y este es el discurso social también que hoy nos atraviesa. Todos nos vamos a morir. No, todos nos vamos a morir, ya lo sabemos porque, a ver, finitos no somos. Pero me refiero cuando hablamos del COVID, todos nos vamos a morir. No, todos nos vamos a contagiar. No, utilizan absolutismos, generando miedo. Y hablamos de algo muy importante, ¿sí? Que el miedo no permite el acto del deseo. Yo no digo de que no haya cuidados ni prevenciones, ¿sí? No quiero decir esto. Le estoy hablando de esto pulsional, donde todo se desata, y no importa si contagia al otro y demás. Pero cuidado con esto, porque pueden aparecer las depresiones, ¿sí? Y la depresión es un diagnóstico. En tanto el deseo desaparece y tenemos la muerte enfrente. Si no logramos proyectar, si no logramos ilusionarnos, esperanzarnos, la muerte la tenemos encima. Y necesitamos justamente distancia de la muerte, porque el proyecto es lo que nos distancia de la muerte. El deseo nos distancia de la muerte. Bien, los pies. Tus pies, sécate tus pies, estás con sandalias. Perdón, ¿podrías, Mónica Vázquez, cerrar tu micrófono? Gracias. Con razón no entendía, estábamos hablando de las sandalias. Los pies también. Bueno. Me parece súper importante lo que has dicho y me parece que es muy interesante la vertiente que abres por el lado de, a partir de este significante resiliencia, que efectivamente yo creo que es el super yo de voraz del discurso neoliberal, sin lugar a dudas. Totalmente. Para mí. ¿No? Aguante usted lo que le caiga encima y sin chistar. Pero claro, y salí adelante y no llores porque vos podés, ¿no? Esta cuestión omnipotente también de todo lo puedo, dejando al sujeto prácticamente vacío de humanidad, ¿no? Esto que dice Susan, la humanidad, lo dejas vacío de las emociones hasta primarias, amor, miedo, ira, no sé, todas aquellas emociones, porque la única que sabemos de lo que estamos seguros es de la angustia. Angustia que viene de angosto, ¿sí? Estrechamiento en la garganta. De esta no dudamos nunca, nunca. Después nos podemos confundir con todo. Si estoy triste, si estoy alegre, si en realidad estoy bajón, estoy depresivo. Porque hoy también esta palabra, discurso social, estoy depresivo. Cuidado con esto, que de la depresión es un diagnóstico, ¿eh? Y cuidado como profesionales, de que algún paciente venga a decirnos estoy depresivo, y tomarlo como tal. Porque cuando empezamos a preguntar, tal vez esa persona está atravesando un duelo. No está depresivo. Es esperable que esté así. Nos preocuparíamos si no lo estuviese. Estaríamos pensando clases de defensas distintas, por dónde pasó el sujeto, ¿no? Ante esta actitud y posición. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de ser analistas con estos autodiagnósticos, ¿sí? Del super yo social. Se puso de moda el ataque de pánico y todos tenemos ataques de pánico. Y viene el paciente diciendo tuve un panic attack. ¿Qué sé yo? Vienen diagnosticados por el discurso, ¿sí? Cuando en realidad el ataque de pánico es la famosa neurastenia freudiana, ¿sí? De que están en los casos donde no hay un mecanismo psíquico y de repente hay una explosión de angustia, ¿sí? Que aún no tiene como una, estructura psíquica como para poder proyectar. Yo estoy angustiado por esto. No sé por qué me angustia, es la neurastenia. Y explota. ¿Y qué se manifiesta? El cuerpo. Bien, creo que hay un comentario más de Antonella Rivoli. Buenas tardes, esta conversación quedará grabada en algún lado. Sí, quedará grabada en algún lado en nuestro canal y os pondremos luego en nuestra página el enlace. Bueno, buenísimo. No sé si hay algún otro comentario y si alguna de Ani o Graciela quieren intervenir o el resto del auditorio. Y si no, le damos la última palabra a Gretel para ir cerrando. Walter.
Creo, Walter, apareciste en cámara, ¿no? Ahora sí pude activar la cámara. Ahora te puedo ver a través del bien, de la mirada. Sí. No, para cerrar un poco, quería hacer un comentario. En realidad es una referencia propia, ¿no? En realidad, dos cosas que hacen referente a lo mismo, algo que vos dijiste hoy, que se desea lo que falta, lo que se perdió, lo que no se tiene. Y acá va lo primero. Ayer, acá en nuestro país, empezaron las clases en primaria presencial. ¿Nuestro país? ¿Cuál? ¿Estás Uruguay, acá? perdón. Uruguay era, perdón. No, Uruguay. Igual ya te lo había preguntado. Sí. Y la semana pasada estaba leyendo en un periódico una nota un reportaje que hacían a padres y chiquitos. Y un padre dijo que había una cosa que le había llamado mucho la atención, porque le había dicho al nene, bueno, mirá que ahora ya empiezan las clases, no sé qué. ¡Ay, qué suerte que van a empezar las clases! ¿Tá? Cuando justamente la escuela no le gustaba para nada. Y le pregunta, ¿pero cómo es eso? Y no, lo que pasa es que justamente quiero volver a abrazar a mis compañeritos. Claro. ¿Ah? Claro que sí. ¿Mm? Yo creo que en realidad se está retomando o amalgamando como así empezó, ¿no? De algún lado viene marcado en el inconsciente. En algún momento se pasó por aquel contacto, aquel abrazo, aquella piel, aquella dependencia con el otro. Sí, sí. Incluso mismo el contacto con el otro es un poco también acá, y digamos, quiero hacer voy a hacer un comentario personal, ¿tá? Esto sí, me toca. La otra Te vez toca. también. Escuchando, Sí, ¿eh? me toca. Te toca. Bien. Me toca. Estaba conversando con una persona conocida de cómo nos había afectado esto del COVID, ¿no? Y yo le decía, digo, mirá, yo te voy a decir cómo me afectó y para vos te va a parecer una estupidez y te vas a reír. A mí realmente lo que me afectó es todos los fines de semana, ¿tá? No poder ir a ver a mi cuadro a la cancha. ¿Mm? Digamos, algo que de repente para otros es una pavada, pero que, no sé, ahora que justamente no lo tengo, me hace falta. Más allá de que pueda ver el partido por televisión, ¿no? Walter, de tonto no tiene absolutamente nada. Hay otra cosa, claro, lo que pasa es que hay otra cosa, o sea, justamente, entra en juego lo otro, el lazo con el otro, ¿tá? El discutir, el ir juntos, no sé, un montón de cosas que hacen justamente a esa necesidad del contacto con el otro. Es que hay algo más que se juega ahí. Es el deseo que los une. Claro. La pasión que los une. Ustedes se juntan en la cancha por un deseo, por un cuadro. Los rivales también tienen un deseo, ¿sí? Sí, claro. Se juntan y son rivales. Y claramente son manifestaciones del Edipo y de las escenas edípicas, pero entraríamos en otro lado, ¿no? Por acá no me parece para nada tonto esto que vos decís y a lo que Freud llama la identificación histérica en el deseo. ¿Sí? Las masas se juntan o se unifican por un mismo deseo y un ideal. ¿Cuál es el ideal? En este caso el cuadro ese, ¿sí? No sé de qué cuadro sos. ¿Cómo es? Pero hay un ideal donde la masa se identifica. Entonces no me parece, aunque vos lo creas así, para nada banal lo que estás diciendo. Estás hablando de pares, de un deseo en común, del contacto con el otro. ¿Alguien quiere agregar algo? Muy interesante, Walter, lo que decís. Yo creo que ese significante, lo común, es algo que está en juego ahora, ¿no? ¿Cómo poder pensar lo común sabiendo de la distancia que tenemos que sostener? Pero que esa distancia no implique un ¿no? Este autoerotismo neoliberal del repliegue del sujeto hecho para sí mismo, ante sí mismo,
sino que esa comunidad, digamos, cómo pensarnos todos, cómo pensar lo común, a pesar de el caso por caso y a pesar de la distancia, que creo que también es de tocar al otro desde la distancia, o sea, hay que sostener esa paradoja. Ojo que hay algo muy importante acá. ¿Alguien estaba levantando la mano, Oliver? Sí, pero era para hablar de un punto, de una cosa que venía pensando, pero la dejo terminar. Por hablar cuando quieras, ¿eh? No, responder, no hay problema. Me parece muy importante también esto de la distancia social porque parecen absolutismos, o toda distancia social o ninguna. El ser humano necesita su distancia y su perímetro, ¿no? De distancia con el otro. Cuidado después con el exceso de volcarnos sobre el otro, ¿sí? O sea, esta distancia debe tenerse presente y no desbordarse después por esta cuestión pulsional no expresada durante tanto tiempo. Entonces, algunos dicen cómo volver, cómo hacer. ¿Hay una fórmula? No, porque sería universal, estaría siendo contradictoria con lo que les dije, ¿sí? Esto es singular, pero sí podemos pensar, a ver cómo lo digo, que la vida y la muerte van de la mano. Hay una definición de neurosis de Freud que yo la digo en todos lados aunque sea reiterativa, bien pulsional, es bien repetitiva. La neurosis es una actitud de vida. Muchos decimos la neurosis, no, que los nervios, que... La neurosis es una actitud de vida, ¿sí? Nadie dice no cuidarse, porque esto lo hacemos más allá de la pandemia, ¿no? Cuidarse, cuidar al otro, la distancia con el otro. Si no, ya estaremos hablando de abusos y nos estamos yendo a otro lugar, ¿sí? Pero cuidado con esto, después no avasallar. Pero sí poder pensar en deseos a corto plazo. Digo, pienso, porque si pensamos muy para adelante, seguimos teniendo informaciones sobre la pandemia, sobre las muertes y sobre los contagios y demás, ¿no? Entonces me parece que hay una expectativa angustiosa, justamente, en querer proyectar y siempre encontrarme con la muerte. Con la muerte. Y es muy del neurótico chocarse y no satisfacer su deseo, ¿no? Intentar buscar desde algún lugar deseos posibles a corto plazo. ¿Esto es para todos? No. ¿Sí? Son consejos que, como bien dice Freud o Lacan, yo no me acuerdo, están hechos para no seguirse. Pero bueno, Oliver, dale. Sí, yo era para retomar un poco lo que decía Walter, me dio que pensar. Yo he trabajado con niños en un cuadro de colonia, de vacaciones, una cosa de siempre con el juego, ¿no? Y siempre hemos trabajado mucho el tema del contacto, que con los niños pequeños siempre es complicado, ¿no? O sea, hay una cosa ahí como de nos queremos tocar, pero no nos tocamos, niños, niñas, ¿no? Como una separación. Sin embargo, por supuesto, lo que nos dábamos cuenta era un poco esto que decía Walter, que era el queremos tocarnos otra vez, el no somos conscientes o ya nos da igual que haya una pandemia, que no haya pandemia, o sea, volver un poco a reencontrarnos y no sé, me daba que pensar, porque pienso que a lo mejor los que nos damos tantas vueltas somos nosotros ya conscientes y con mil cosas en la cabeza y con mil proyectos a largo plazo, como bien decías, ¿no? Ya pensando en un futuro, en que si en los hijos, en los abuelos, en no sé qué, ¿no? Y pensando en la muerte, y pienso que a lo mejor habría que fijarnos un poco en los niños que van un poco a lo inmediato y a su deseo en el momento, ¿no? De un deseo más de aquí, a corto plazo, digamos. Es muy interesante cómo pudiste unir esta cuestión, ¿no? Porque para dar un ejemplo básico, este verano, me quiero ir de vacaciones. Yo tengo que entender que no van a ser las vacaciones de siempre. Si yo deseo viajar a Europa cuando estoy en Argentina y me voy a dar la cabeza contra la pared, ¿no? Digo, entonces, tratemos de nosotros mismos darnos las posibilidades, ¿sí? Porque ahora quiero aquello que no tengo, pero cuando lo tenía no lo pensé. Entonces, cuidado con esto bien neurótico, ¿no? Con respecto al niño, Oliver, es muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa es el contacto
¿sí? De sostén, de abrigo, de caricia, ¿sí? Y otra cosa son las zonas privadas que no dejan de existir con pandemia ni sin pandemia. Punto. Esa distancia tiene que estar. Y nunca olvidar que niño es aquel que juega. Y adulto es el que hace ese juego su realidad. Así que cuidado a lo que juega este niño y a lo que le hacen jugar. Cuidado. Porque aquella niñita que jugó a la familia, ¿sí? Tal vez es la que tiene culturalmente la posición y el deseo de ser mamá. Nos estamos yendo de horario, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, creo que podemos, si alguien quiere hacer alguna intervención más, la podemos hacer. Había una referencia sobre el místico, pero no sé si vas a poder. Luisa Galvis pregunta, ¿cómo se refleja el deseo en el místico sobre el modo de inscribir el amor a Dios expresado en lo real de la piel? Y luego te agradecen la claridad y los temas tan interesantes. Yo creo que esa a lo mejor es un poco más difícil, pero bueno, si quieres hacer... Es un poco más difícil, porque según el padre del psicoanálisis parece que Dios no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque no es ontológicamente un ser, ¿ok? Ontológicamente, no lo toco, justamente, ¿no? Sin embargo, se siente. Jamás se mete uno en las creencias del otro, ¿sí? Menos que menos un analista. El analista no se mete en eso. Sí creo que la espiritualidad ha crecido llamando a un Dios desde otro lugar, ¿no? Solidaridad, empatía, comprensión, amor. Yo lo veo más desde ahí, ¿no? Desde la apertura hacia un otro desde otro lugar. Convengamos que veníamos bastante destructivos, ¿no? Y esto sí es globalizado, porque si nos estamos entendiendo todos desde diferentes lugares del mundo, es porque si de algo que estamos seguros es que la globalización existe. Entonces, yo lo veo más como de esta cuestión espiritual, desde una creencia espiritual, más allá de las religiones, por supuesto, que eso es otra cosa, ¿sí? Amor, empatía, ternura, ¿sí? Como con Alex. Renunciar al narcisismo, dando amor. Creo que algo de esto está o puede visualizarse en algunos, ¿no? Por supuesto, porque si no, insisto, es el universal. No está en cámara ella, ¿no? No sé si contesté bien la pregunta o quería mi opinión, porque ya entraríamos justamente en otras cuestiones un poco más prometedoras, comprometidas, y también estamos a tiempo. Y quiero contestarle más bien a quienes tengan preguntas. Bueno, yo creo que en el chat por lo menos no hay nada más. No sé si alguien más quiere intervenir. Me parece que ha sido un buen final también, ¿no? Esta cuestión de apostar por el amor, que también es sin garantías y también es el único velo que tenemos posible para poder suspender justamente ese imposible del que hablabas antes y que muchas veces reduce a la impotencia, ¿no? El amor como ilusión de completud. Esto es con o sin pandemia, gente. Así que yo les quiero agradecer profundamente que hayan estado desde donde estén. Colombia, Perú, Chile. Gracias, Carlos. Uruguay. Y lo único que les puedo decir de acá, que para mí es un honor estar en Aula Nómada, con todos mis colegas, con los futuros colegas también, que los espero en el curso, ¿sí? Ojalá los pueda ver ahí, visualizar nuevamente con más preguntas y con más material, por supuesto. Y no sé, voy a ser un poco original, pero mi saludo último es Gestapo. Así que hasta la próxima y nos vemos. Muchas gracias.